con los inicios de la guerra, ¿vale? El origen, y luego veremos cómo se produce la internacionalización del mismo o de la misma. Bien, este apartado lo vamos a dividir en tres subapartados. El principio, que va a ser la sublevación militar, ¿no? Como veíamos el final de la Segunda República y como lo que he explicado en el vídeo anterior, ¿no? Cómo esa sublevación militar va a fracasar, va a dividir España y va a llevar a un periodo de guerra civil, ¿no? Que durará 3 años. Luego veremos el balance, ¿no? De los dos bandos, es decir, qué parte se posiciona del bando nacional y qué parte posiciona desde la República. Y luego veremos o explicaremos la internacionalización y la prolongación del conflicto, que ya os he hecho un pequeño esbozo en el vídeo anterior, con el Comité de Londres, y ya especificaré más concretamente pues, qué ayuda recibe la España republicana y cuál la España sublevada. En cuanto a la sublevación militar y el fracaso, pues bueno, ya habíamos visto cómo con el Frente Popular, ¿no? Con la victoria, ¿no? Esa polarización que se produce en la política española entre el Frente Popular y la derecha española, pues ese clima de radicalización, de violencia callejera, con el fenómeno del pistolerismo, perdón, desde las elecciones del 36, bueno, pues va a existir un detonante, una causa final, que será pues que va a ese plan, ¿no? de golpe de Estado que se estaba fraguando, ¿no? Que estaba haciendo el ideólogo, que va a ser el general Emilio Mola, pues todo se adelanta por 2 días, ¿no? O sea, no por 2 días de que se adelante el tiempo, sino porque en 2 días el 12 de julio es asesinado el teniente de la Guardia de Asalto, ¿no? De la República, José del Castillo, bien, por la extrema derecha, no se sabe muy bien si fue la Falange o algún carlista, y en respuesta a este asesinato, el día siguiente, el 13 de julio, pues es asesinado pues, el líder de Renovación Española, Calvo Sotelo, ¿no? Uno de los líderes monárquicos cuyo partido pues, estaba yéndose hacia la extrema derecha, como hemos visto en la anterior. No quiero por eso justificar nada, ¿eh? Bien, entonces esto va a llevar, como os estoy diciendo, que el plan del golpe de Estado se acelera, bien, se acelera, y el 17 de julio la sublevación, o sea, la guarnición de Melilla se subleva, bien, y se extiende por todo el Marruecos español, ¿vale? Y donde se produce el triunfo. Al día siguiente, ¿vale? Al día siguiente, el 18 de julio, salta a la península y se extiende, ¿vale? ¿Por qué no se produce el triunfo? Bien, porque una de las cosas que hace bien la República es dar la orden a la Marina, ¿no? Que guardaba el estrecho, pues de que no permitiese a las tropas marroquíes, ¿no? Españolas, que cruzaran el estrecho. Bien, entonces a la pregunta de ¿y entonces cómo cruzan? Bien, pues es bastante interesante, ¿no? Explicar uno de los primeros puentes aéreos de la historia, ¿no? Donde gracias a la ayuda de los aviones alemanes e italianos, los famosos Junker, bien, producirá el traslado de esas tropas españolas que estaban en Marruecos hacia la península. Es muy importante que eso se va a producir prácticamente 10 días después, el 26 de julio. Uno de los datos importantes es que me habéis preguntado algunos, es dónde está Franco en este momento. Franco, hasta el día 5 de agosto, no cruza la frontera, ¿vale? Luego ya haremos un pequeño monotema con el general Franco dentro de 2 vídeos. Bien, entonces, pues lo que vamos a ver es como gran parte no, una parte se va a posicionar tanto de la Guardia Civil como de la Guardia de Asalto en la República, van a seguir fieles a la República, y la otra pues van a ser fieles mejor dicho, se van a posicionar del lado nacional. Bien, y por el otro lado, ¿qué está pasando? Por la República, pues nos vamos a encontrar en 3 días 3 presidentes. En este momento nos encontramos como Manuel Azaña, presidente de la República, y nos encontrábamos con la presidencia del gobierno por Santiago Casares Quiroga. Bien, ¿vale? Lo tenemos claro. Presidente de la República, Azaña, presidente del gobierno, Casares Quiroga. Inmediatamente se produce el golpe de Estado, ¿vale? Casares Quiroga, bien, presenta la dimisión. Y en una de las cosas que se le achaca de la izquierda fue que en ese mismo momento no entrega armas que son solicitadas por el movimiento obrero y anarquista, tanto de la CNT como la UGT. Al día siguiente, Manuel Azaña encarga gobierno a Martínez Barrio. Bien, pero ¿cuál era su misión? Principalmente reunirse con Mola, ¿vale? Y gestionar una conciliación, es decir, que no hubiera esa sublevación. Evidentemente, no lo logra, y como ese gobierno solo se ha hecho para conciliar una paz, ¿vale? Dimite.
bien, el día 18 de julio. Y el 19 de julio, 2 días después, se alza el tercer presidente del gobierno en tan solo 2 días, que es José Giral, de Izquierda Republicana, que va a formar un gobierno con partidos republicanos de izquierda y el apoyo del PSOE, que sí va a entregar ya armas a las organizaciones obreras, que luego veremos en la evolución política el caos que produce esto, ¿no? Que llevará a la revolución social tanto del periodo que abarca desde julio del 36 a mayo del 37. Por haceros un pequeño avance, estos movimientos obreros, ¿vale?, y campesinos, lo que harán será establecer o llevar a cabo una revolución social mientras se está produciendo una guerra civil en España. Por eso os decía lo del anterior vídeo, cómo cada uno, cómo hay que entender cómo está posicionándose de una manera o de otra. Es bastante caótico y bastante complicado entenderlo, y por eso, como os digo, ¿no?, os invito siempre que hay que leer, ¿vale? Bien, aquí tenemos un pequeño esquema donde os hagáis una idea para quién apoyó a quién. Es decir, porque luego en muchas familias, ¿no?, algunos de nuestros abuelos, ¿no?, algunos sus bisabuelos, pues dentro de las mismas familias, ¿no?, pues tienen que algunos lucharon en un bando, en otro, etcétera. Bien, pues para que os hagáis una idea, evidentemente en el bando republicano, pues a nivel de clases sociales, pues teníamos eso, las clases más bajas, las clases laborales bajas, como son los obreros, los campesinos, los jornaleros agrarios, parte de las clases medias, ¿no? Yo qué sé, pues que se relacionaban con la intelectualidad, etcétera. Luego, pues el regionalismo, tanto nacionalismo vasco como catalán, y intelectuales como os he comentado. En contraposición, pues dentro del bando nacional, pues tenemos, pues eso, a terratenientes agrarios, a los grandes señores que poseían los grandes latifundios, también pequeños propietarios agrícolas, evidentemente estaban defendiendo sus tierras como los patronos de las industrias, que no podemos decir que todos eran grandes industriales, es decir, había pequeños industriales que defendían lo suyo. La Iglesia, ¿cómo va a defender la República, ¿no?, con lo que le había costado? También parte de las clases medias, es decir, la clase media se divide. Y luego, pues las élites financieras. Y en cuanto a partidos, pues bueno, ya lo hemos visto en el tema anterior, que espero que os haya quedado claro. Por parte republicano, pues bueno, todos los partidos de izquierda republicana, luego pues el Partido Comunista y el PON, los comunistas, el PSOE, en ambas vertientes, los anarquistas, y luego pues eso, Esquerra Republicana, y en este caso el PNV, que defendía principalmente lo conseguido durante la Segunda República. Y en cuanto al bando nacional, pues bueno, los partidos de derecha, ¿no?, que habían surgido a finales de la República, como va a ser la CEDA y Acción Popular, ¿no?, los partidos fascistas, que hasta este momento pues no son importantes, como va a ser la Falange, los monárquicos de Renovación Española, ¿no?, con su líder ya fallecido, como hemos visto, y luego los carlistas, donde será muy importante el famoso grupo, movimiento, ¿no?, o mejor, ¿cómo podríamos decirlo?, los requetés, que son, pues eso, una milicia, no me encontraba la palabra, pues una milicia armada que contarán los carlistas. Muy importante también en la Guerra Civil Española. En cuanto a qué pasó en las grandes ciudades, ¿no?, cómo se posicionaron, pues tengo que decir que en las grandes ciudades el golpe fracasa. Es decir, pero fracasa sobre todo por la entrega, como os he dicho, de las armas a los milicianos, y los generales que tenían que hacerse con el mando en estas grandes ciudades, que ahora veremos, fracasan. Por ello, por ejemplo, el general Fanjul, que tenía que hacerse con el mando en Madrid, pues es frenado en el cuartel de la Montaña en Madrid, bien, y será fusilado. En cuanto a Barcelona, el general Godez, que parte desde Baleares, bien, llega tarde, por eso os digo siempre que es muy importante la puntualidad, y esto va a hacer que fracase el golpe en Barcelona, y también el general Godez será fusilado. Por tanto, ¿y qué pasa en Valencia? Pues lo mismo, tampoco triunfa. Entonces lo que vamos a tener es como en las grandes ciudades, bien, el movimiento no ha triunfado. Las milicias urbanas han frenado y la República ha frenado el golpe. Ahí tenéis, luego lo veremos al final, pero bueno, una imagen, ¿no?, donde tenemos a los principales generales que serán los protagonistas de la guerra civil, y cómo uno a uno, ¿vale?, irá desapareciendo, dejando principalmente a Franco, que al principio no dejaba de ser un personaje secundario en la sublevación, al líder todopoderoso con una dictadura de casi 40 años. Bien, ¿en qué parte se impone la sublevación militar?
Pues bueno, lo que vamos a tener es como Franco, con el famoso, que esto bastante también, que lo leáis, ¿no? El dragón rapid, como un inglés al principio que no sabe a qué personaje va a llevar, ¿no? Desde Canarias lo lleva el protectorado español, como os digo, en el dragón rapid, y asume el mando de África. Y luego cruzará el estrecho, como os he dicho, el 5 de agosto, y allí se reunirá con Quepo de Llano. Quepo de Llano, el general que ha triunfado en Sevilla, bien, el general Mola en Navarra, y luego Cabanellas, que se hará con parte de Zaragoza. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, una España dividida. Como he dicho, no voy a repetir ahora las zonas que las tenéis ahí escritas. En cuanto a las interpretaciones, ¿no? Que ha llegado a nuestros días, como os digo, pues evidentemente en cada familia pues cuecen habas y en cada familia pues evidentemente la tradición, a ver, si yo procedo de una familia humilde a lo mejor, pues bueno, donde no había tierra, ¿no? No se tenían tierra, no se tenía nada, la auténtica miseria, pues evidentemente se verá el bando nacional, ¿no? O el franquismo muy mal. Si yo me pongo ahora del otro lado y vengo de una familia, ¿no? En los años 60 con posibilidad de estudiar, ir a la universidad, o con tierras, o con empresas y demás, pues evidentemente veré el franquismo con otros ojos. Por tanto, evidentemente siempre hay que intentar ser lo más objetivos posible y posicionarnos, o intentar, no posicionarnos, mejor dicho, intentar verlo, ¿vale? Echarnos hacia atrás e intentar interpretar como historiadores, ¿vale? Es complicado, muy complicado. Es como decir quién es mejor, Messi o Cristiano, ¿vale? Que es complicado, ¿no? Evidentemente, si eres del Barcelona dirás una cosa y si eres del Madrid, pues dirás otra. La objetividad es muy complicada y menos en historia. Para los sublevados o para una parte del país, pues evidentemente era el glorioso alzamiento, ¿no? El peligro, ¿no? Una cruzada de liberación, donde se va a incluir la palabra roja, ¿no? Que todavía llega a nuestros días. ¿Quién era un rojo? Pues englobaba un anarquista, un comunista, un socialista, un separatista, un masón, un ateo. Es decir, que hoy en día el cliché de rojo, ¿no? Pues engloba que una persona, pues yo qué sé, pone en su balcón una bandera republicana y ya es rojo, ¿no? Pues eso es lo que intento que lo quitemos, ¿no? Igual que una persona puede votar a un partido de derecha, puede ser muy religioso y puede ser republicano, como a la inversa, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, la República Española pues se alza como la lucha contra el fascismo, ¿no? Que quería entrar en España siguiendo los modelos italianos, portugueses o alemanes, ¿no? Y por eso vendrán la parte de las brigadas internacionales y se queda pues esa zona, ¿no? Como os digo, que llega a nuestros días de rojo o facha. ¿Bien? Hay que intentar quitarnos eso. Hasta que no nos quitemos esos clichés, seguiremos igual. Bueno, ¿qué tenía cada zona? Pues lo mejor va a quedar la zona republicana. Bien, se van a quedar las grandes ciudades, las grandes empresas, las grandes industrias, bien, la mayor parte de la población, el banco, el famoso, bueno, el Banco de España con el famoso oro de Moscú, bien, y lo que se va a quedar en la España nacional, o la España rebelde, como queréis decir, pues principalmente serán los recursos agrarios. Un dato importante es que la Unión Soviética, la ayuda que presta a la República no es gratis. Es decir, gran parte del oro, ¿no? Del Banco de España pues será para sufragar la guerra. ¿Cómo la ayuda italiana y la ayuda alemana es gratis? Tampoco. La diferencia es que se pagará principalmente con los recursos agrarios que contaba España. En cuanto a las tropas, pues deciros también que no os penséis que todo el ejército se sublevó, que todos los guardias civiles se sublevaron, que todos los guardias... No, ¿vale? Entonces podéis hacer aquí tenéis aquí una serie de datos, ¿no? Donde podéis ver cómo principalmente, fijaos, dentro de la República pues queda más del 60% de la aviación, del ejército de tierra la mitad, es decir, que pensemos en esa España dividida, ¿vale? En esa España dividida. ¿Quién tenía razón? Pues bueno, eso ya cada uno, ¿vale? Pero que sepáis eso, donde gran parte del ejército, bien, se va a posicionar de un punto de vista o de otro.